presencia politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiquilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe la doctora Rebeca Flores Magallón. Ella es profesora investigadora de nuestro centro. Gracias, Rebe, y bienvenida a tu programa. Gracias, buenas tardes, y también agradecerles a todos que en cada una de las emisiones de nuestro centro de investigación nos estén acompañando. El tema de hoy se titula Eisenia fétida como alternativa de reciclaje de desechos agroindustriales y como fuente no convencional de proteína a bajo costo, para lo cual iniciaremos viendo la siguiente cápsula en la que se amplía la información relacionada con la temática del día de hoy. En la actualidad, el manejo y disposición final de los desechos de las empresas empacadoras de frutas y hortalizas genera un problema ambiental. Esto por el riesgo que representa el abandonarlos sin tratamiento alguno a la intemperie, convirtiéndose así en focos de proliferación de todo tipo de fauna nociva, magnificándose el problema al desecharlos como se acostumbra, al borde de carreteras o cerca de los canales de riego, diseminando la contaminación de manera impredecible. Además, la emisión de olores y los lixiviados vertidos imposibilitan la convivencia con los asentamientos humanos. Ejemplo de esto en nuestro entorno se presenta con empacadoras de fresa, en donde lo que más se desecha es el despate de la frutilla, representando estos residuos orgánicos el 35% del total de la producción. Un caso similar se manifiesta en las empacadoras de mango durante el proceso de descachetado. Con el propósito de incidir y proponer una alternativa de solución a estos problemas, se plantea degradar de manera controlada e higiénica a estos desechos y al mismo tiempo darle un valor agregado a estos residuos a través del compostaje, usando como organismos degradadores a la lombriz de tierra Eisenia fétida, de tal manera que además puedan obtenerse abonos que a su vez propicien la agricultura orgánica libre de agrotóxicos. Existen diversas técnicas para el manejo de los desechos sólidos que son generados por la agroindustria, entre las que se encuentran el compostaje microbiano, la lombricultura, las pectinas y el uso de aceites esenciales. Otras técnicas propuestas son la obtención de biocombustibles y la valorización térmica. Desde las observaciones de Charles Darwin en 1881, el uso de la lombricultura ha despertado gran interés por su repercusión en el ámbito ecológico y agronómico. Esta biotecnología utiliza a Eisenia fétida como una alternativa de reciclaje de desechos orgánicos de diferentes orígenes. Existen diversas investigaciones sobre la degradación de diferentes sustratos por Eisenia fétida, como por ejemplo el contenido rumial de bovino, la gallinaza, el estiércol, mismos que permiten una vermicomposta de alta calidad. Sin embargo, para la degradación de los desechos que son generados por las empresas empacadoras, no existen trabajos que estén reportados. Por ello resulta importante e innovador darle un valor agregado a estos desechos utilizando una técnica que es amigable con el medio ambiente, que no requiere una inversión fuerte y es de manejo accesible. Por otro lado, la gran cantidad de biomasa de lombriz cultivada generada durante el proceso resulta atractiva, ya que con esta biomasa se puede obtener harina de calidad y valor nutrimental, misma con la que se han elaborado galletas como una alternativa al suministro de proteína para la dieta humana. La metodología propuesta se llevó a cabo mediante los siguientes pasos. Se comenzó con el proceso para la preparación de las camas de 1 metro de ancho por 8 de largo. Una vez realizado lo anterior, se inició con el proceso de biodegradación tanto del despate de la fresa como de los desechos de mango. Durante 15 días se realizó un precomposteo con el sustrato a degradar para así adecuar las condiciones necesarias al ambiente propicio para el desarrollo de la lombriz. Una vez que se cumplió el tiempo, se inocularon 100 lombrices por metro cuadrado, proceso que se realiza a temperatura ambiente y una humedad del 80%. El sustrato pasa por el tracto digestivo de la lombriz y al degradarse se enriquece principalmente con los macroelementos requeridos por los cultivos, obteniéndose un abono en un lapso de 90 días para la fresa y de 105 días para el mango. Una vez obtenida la vermicomposta, se realizó una caracterización física y química, teniendo como resultado el cumplimiento de los parámetros que son establecidos por la norma NMX FF109 SECOFI del año 2000.
Los resultados fueron favorables y propicios para emplearse dentro de la agricultura sustentable. Respecto a la caracterización microbiológica, también se observa que se encuentran dentro de esta norma, y lo más importante para resaltar es que está ausente de microorganismos patógenos para el hombre. Para el caso de la elaboración de galletas con harina de Eisenia fétida, se inicia con la extracción de las lombrices de las camas donde están siendo alimentadas. Posteriormente, estas se lavan con agua destilada y se cuecen a una temperatura de 60 grados centígrados, obteniéndose el material deshidratado y a partir de este producir la harina de lombriz e iniciar con la elaboración de las galletas. Rebeca, me gustaría iniciar preguntándote ¿qué es la lombricultura y por qué es importante? Bueno, la lombricultura es una biotecnología que se utiliza a gran escala con fines prácticos. Es de importancia porque estamos hablando de un agente biológico que nos ayuda a darle un proceso o reutilizar desechos que se están generando, pues no nada más en nuestra región, sino también a nivel estado, a nivel nacional. Muy bien. Rebe, ¿de dónde es originaria esta especie de Eisenia fétida? Eisenia fétida es una lombriz, como lo comentamos, y es originaria de Europa. Sin embargo, en donde se le empezó a dar más atención fue en el estado de California, y de ahí de que también la conocemos como la roja californiana. Es donde se le empezó a dar la importancia debido a que empezaron a hacer trabajos y vieron los beneficios que esta lombriz aporta a los suelos o a los procesos que son donde ella es utilizada. Okay. Las características o condiciones biológicas de esta especie son propicias para habituarse a nuestro entorno. Sí, debo de comentar brevemente que Eisenia fétida es una de las más de 2.500 lombrices que existen en el mundo. De hecho, a nivel mundial hay más de 8.000 lombrices identificadas, 2.500 están catalogadas, pero de esas 2.500 catalogadas solamente se han logrado domesticar 3. Dentro de ellas se encuentra Eisenia fétida y una de sus características es que tienen una capacidad para adaptarse a cualquier condición, siempre y cuando nosotros también obviamente le estemos brindando esas condiciones para que se pueda reproducir adecuadamente. ¿Qué condiciones requiere? Pues donde nosotros la vayamos a introducir para que inicie los procesos de biodegradación, pues necesitamos mantenerle una temperatura entre 20 y 24 grados, una humedad del 80%, son factores muy importantes, y el pH pues mantenerlo neutro. Con esto pues también les quiero decir que si nosotros, por ejemplo, nuestro sustrato que queremos que nos degrade no tiene, por ejemplo, un pH adecuado, que es por decirlo ácido, la lombriz no se va a morir, pero no se va a reproducir como nosotros queremos. Claro. Entonces el pH neutro pues sí es un parámetro importante para que ella se pueda desarrollar adecuadamente. Estas condiciones que comentas son parte de este proceso, como lo señalabas ya, de domesticación de esta especie. Sí, correcto. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Nos podrías puntualizar o comentar cuál es la importancia de este proyecto para nuestra región? Claro que sí. Este proyecto ha resultado importante, no porque yo sea quien lo esté dirigiendo. De hecho, tenemos aquí en nosotros como Centro de Investigación más de 12 años ya trabajando con la lombricultura. Primero iniciamos biodegradando los desechos que se generan en los rastros municipales, después en las explotaciones bovinas lecheras, o sea, se fijan, tenemos impacto. Y ahorita pues estamos ya trabajando con los desechos que son generados por las industrias de frutas y hortalizas. Entonces sí ha tenido impacto lo de la lombricultura, y tiene el impacto porque queremos sobre todo generar abonos orgánicos y estar evitando el uso pues de agroquímicos que tanto dañan a nuestros suelos. Específicamente, ya entrando en materia de este tema, me gustaría que nos hablaras de las aportaciones de la lombricomposta al suelo del cultivo. La vermicomposta tiene muchos efectos favorables cuando son utilizados con fines agrícolas.
El principal de ellos es que ayuda a la regeneración de suelos, como lo comentaba hace un momento. O sea, si estamos constantemente usando agroquímicos, pues dañan los suelos. Entonces ahí es donde entran las vermicompostas a la regeneración de esos suelos. También aportan sustancias antimicrobianas que hacen que se inhiban microorganismos que afectan al crecimiento de las plantas, entre otras características. Eso es. Hablando de este aspecto, de aspectos ambientales, ¿cuál es la problemática que representa un mal manejo de los residuos sólidos, especialmente por parte de empresas empacadoras de frutas y hortalizas, como ya lo señalabas en la cápsula? Uno de los principales problemas que genera el que haya desechos por parte de las empresas empacadoras es el daño al medio ambiente que ocasiona. Sabemos que si tenemos desechos, pues generalmente hay malos olores, es un efecto que tiene hacia la sociedad, pero aparte del sector salud, al haber estos desechos se generan moscas. Las moscas son los principales vectores que nos transmiten enfermedades hacia los alimentos. Entonces, son los principales efectos dañinos que tienen, aparte de que si ahorita estamos incluso trabajando con el despate de la fresa y nos ha tocado ir a donde están haciendo el despate, lo dejan al borde de los canales y entonces hay una contaminación también, no nada más al medio ambiente, a los mantos acuíferos, entonces son los efectos que tienen. Claro. De hecho, ayer estuvimos en Tangamandapio, porque también vamos a atender precisamente con este proyecto los desechos que tienen del aguacate. Entonces imagínense todos los desechos que se generan y cómo nos están contaminando, sobre todo al medio ambiente. Sí. Este concepto, este término que utilizaste de despate, ¿podrías aclararnos a qué se refiere? El despate de la fresa es lo que nosotros, más bien la misma industria lo llama así, porque es lo que la empresa desecha. Si la fresa no cumple con los estándares de calidad que les están señalando para exportación, esa fresa es desechada. En muchas ocasiones o se va a proceso y se consume aquí mismo en nuestro país, que es lo que vemos luego en los mercados, o de plano son desechadas y por ejemplo cuando la utilizan para mermeladas, lo que le van quitando la patita es también parte del despate. Eso es. Regresando a este tema tan importante de la cuestión medioambiental, comentabas que las moscas son estos transmisores o portadores de enfermedades. ¿Qué enfermedades nos pueden ocasionar? Muchísimas, porque cuando hablamos de moscas, las moscas, yo creo que todos hemos observado que cuando van y se paran a cualquier alimento, ellas generalmente mueven sus manos y lo que están haciendo ahí es traernos lo que se están ovopositando, porque están trayéndonos esa contaminación. Entonces ahí podemos hablar de que puede haber infecciones por salmonela, por una Escherichia coli. Entonces ahí es cuando tenemos nosotros problemas de diarreas, que son los principales gastrointestinales, y ellos son los principales microorganismos que se ven involucrados en este tipo de enfermedades que son transmitidas por alimentos. Eso es. ¿Cuáles son los desechos o residuos sólidos más comunes que se pueden encontrar y en qué cantidades, Rebe? Por ejemplo, sin el hablar de sólidos, pues es como un tema muy, muy amplio. Como yo les comentaba en un inicio, si empezamos aquí, incluso sin irnos a lo que es el Valle de Zamora, pero empezando aquí, en los rastros se generan, porque son desechos sólidos, se generan toneladas. Entre lo que son vísceras, contenido ruminal, entre otros. Ahora, si ya nos vamos a lo que son las empresas empacadoras, generalmente en el despate de la fresa se genera el 30% de lo que se produce, y todavía es mucho mayor con el descachetado del mango. O sea, también el mango igual, si no cumple esos estándares, también es desechado y forma parte de esa contaminación. Ahorita, como les comentaba, también el aguacate, está el desecho del brócoli,
que sacando ya un porcentaje, pues son alrededor de 50% lo que se está generando de la producción. Entonces son valores muy altos, de contaminación. ¿Cuáles son entonces, dentro de las técnicas y alternativas que existen para el manejo de desechos agroindustriales, cuáles serían estos? ¿Qué técnicas existen? Existe una gran variedad de técnicas que se pueden llevar a cabo para lo que son la biodegradación de estos desechos. Tenemos lo que es el uso de enzimas proteolíticas, el uso de lodos, en las compostas también. Hay una diversidad de técnicas que podemos emplear para la biodegradación de estos desechos. Eso es. Y en este sentido, ¿por qué consideras que la técnica de la lombricultura es innovadora en relación a las que ya existen? Quizás la técnica de la lombricultura no es tanto innovador, porque la lombricultura pues ya es algo que ha sido estudiado a fondo. Lo innovador es poder biodegradar estos desechos con la lombricultura, porque como ya comentaba, existen diversas técnicas y de toda la literatura que nosotros hemos estado revisando, no hay reportes, no hay artículos, que finalmente es lo que nos interesa a nosotros, de que hayan biodegradado por la técnica de la lombricultura. De hecho, nosotros ya tenemos desde el año pasado trabajando con los desechos que se generan por las empresas empacadoras, y ahorita estamos en una etapa donde queremos estandarizar ya esa técnica, porque como son sustratos diferentes, son tiempos diferentes los que le tenemos que dar para poder biodegradarlos. Correcto. ¿Nos puedes describir brevemente esta metodología para la obtención de vermicomposta? Claro que sí. Nosotros iniciamos primero con lo que le llamamos el precomposteo. Nosotros no podemos iniciar metiendo la lombriz directamente, por ejemplo, al despate de la fresa. El despate de la fresa nos llega con un pH de 2.60, o sea, es muy ácido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precompostearlo durante 15 días. Ese precomposteo consiste en estar, por decirlo así, lavando, humedeciéndolo, hasta que alcance un pH óptimo en que la lombriz se pueda introducir y empiece su proceso de biodegradación. Como comentaba, desde el año pasado tenemos trabajando con esto, y hasta ahorita tenemos que en 70 días nosotros ya podemos decir que tenemos vermicomposta del despate de la fresa. Sin embargo, quiero seguir aclarando que estamos en proceso de estandarizar ya los tiempos. Muy bien. Y en esos 70 días, cada 15 días nosotros estamos humedeciendo nuestro sustrato, pues como comentaba, tenemos que mantener una temperatura del humedad del 80%, una temperatura adecuada. Esto con la finalidad de que la lombriz esté reproduciendo en las mejores condiciones. Claro. Si le estamos brindando todas las condiciones adecuadas, el proceso va a ser más rápido. Eso es. ¿Qué tan costoso es llevar a cabo esta técnica o esta metodología? Comparativamente con las otras técnicas que hacíamos mención, realmente no es costoso. Nosotros también ya hicimos un estudio de mercado, hicimos un plan de negocios y comparábamos con, por ejemplo, las compostas, y no se requiere mucha inversión, porque de hecho nosotros les hemos comentado con los que hemos tenido la oportunidad de ir a las empresas que no hay necesidad de hacer lo que nosotros ahorita ya tenemos camas en formas, o sea, tenemos más infraestructura, pero pueden iniciar con poner los desechos sobre el suelo, no va a pasar nada. Les damos la recomendación de poner quizás un plástico para evitar que la lombriz se nos vaya, migre. Entonces no se requiere realmente, no es costoso, y si hacemos una inversión, a mediano plazo estamos recuperando esa inversión que se haga. Es excelente. En cuanto a los parámetros físico-químicos aceptados por las normas oficiales, ¿cómo se encuentra este abono orgánico a base de vermicompost? De acuerdo a la caracterización que ya le realizamos, por ejemplo, el despate de la fresa, sus características físico-químicas podemos decir que prácticamente cumple con todos los estándares que nos está marcando la norma oficial para las vermicompostas. Tiene muy buena materia orgánica, hay mucha disponibilidad de lo que es el nitrógeno, que es lo que finalmente le sirve para los suelos, y hay capacidad de intercambio catiónico bueno. Entonces tiene muchos parámetros que son favorables
Eso es. para poderlos emplear como un cultivo agrícola. Y en relación a los parámetros microbiológicos, ¿qué resultados han obtenido? Ahí nuestros resultados todavía son más satisfactorios porque no encontramos microorganismos patógenos, como por ejemplo lo que comentaba, qué tipo de enfermedades nos pueden transmitir las moscas. No encontramos salmonelas, no tenemos E. coli, no hay coliformes totales, entonces ya de ahí podemos estar diciendo que la vermicomposta todavía tiene ese, por decirlo así, ese plus, porque cuando nosotros estuvimos trabajando con los desechos del rastro, no teníamos a E. coli ni a salmonela, pero sí teníamos todavía coliformes totales. Entonces, aparte, son de las cosas que nosotros también le vemos este beneficio a los desechos que se generan en las empacadoras, porque finalmente son es un desecho orgánico, como son las fresas, y el simple hecho ya de no venir de, por ejemplo, el rumen, pues viene derivado de un animal y ya las empresas, por ejemplo, cuando hemos ido nos preguntan, es que si es de un animal, pues ya hay una línea, ya hay una barrera de que no aceptan esa vermicomposta porque puede existir el riesgo de que venga un microorganismo patógeno. Y aquí en el caso de estos que está generando la empresa, pues vamos minimizando ese riesgo, ¿no? Pues, tampoco podemos decir que es totalmente que no lo podamos encontrar. Siempre pues va a depender del manejo que nosotros le estemos dando a ese sustrato. Eso es. En otro aspecto, en otro rubro referente al uso de la Eisenia fétida como aportación alimenticia para el hombre, ¿podrías describir la metodología para la obtención de harina de lombriz? Aquí en este proyecto son dos cosas favorables también, por decirlo así, porque estamos utilizando a nuestra lombriz como un agente que nos está ayudando a biodegradar. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos un exceso de esa lombriz? Pues entonces la propuesta de nosotros, que repito, ya esto es de años que hemos estado trabajando, pues ahora lo proponemos como una alternativa de una fuente de proteína. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ya cuando tenemos un exceso, a esas lombrices las cambiamos obviamente a otra cama y le ponemos nada más lo que son desechos orgánicos. Después las castigamos, las dejamos sin comer y luego las lavamos con agua destilada, que queden bien limpias. Posteriormente las secamos. Ahorita todavía hacemos el proceso muy manual, porque todavía nos falta inventarnos cómo secar a la lombriz. Hacerlo como algo más, un proceso que más industrial o más mecánico. Más mecánico. Todavía como que estamos muy de manera artesanal. Muy tradicionales, muy artesanales. Y una vez que ya la lombriz está secada, la molemos para obtenerla, y la molemos en un mortero para obtener la harina de lombriz. Muy bien. Y comentas, que esta harina de lombriz es una opción complementaria para proporcionar proteína para niños en desnutrición para las comunidades marginadas de nuestra región. ¿Cuál es el aporte nutricional de esta harina una vez convertida en galletas? El aporte que hace la lombriz es proteico. Cuando nosotros obtenemos, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, tenemos un 70% de proteína. Entonces estamos hablando que lo que consumimos en un trozo de carne lo podemos obtener en una galleta con harina de lombriz, porque tenemos ese porcentaje de proteína, y nosotros lo estamos, o nuestro interés también ya de elaborarlas aquí es ir, por ejemplo, con los municipios y ya ofrecerla para que ellos se la puedan dar como una alternativa nutricional o complementaria, por ejemplo, en niños que vivan en zonas de alta marginación. Perfecto, excelente esa idea. Me gustaría que puntualizaras un poquito, no existe entonces, pero coméntalo nuevamente, ¿existe algún riesgo sanitario derivado del consumo de alimentos obtenidos a partir de la especie Eisenia fétida? No existe ningún riesgo. Nosotros, como ya les comentaba, hemos trabajado, esto no es de ahorita, ya más de 12 años yo creo que ya tenemos respaldo, y
No, de hecho la propia lombriz como si no transmite ningún microorganismo patógeno. La lombriz tiene incluso, o sea, su cuerpo, y en cada segmento del cuerpo tiene un par de corazones, tiene riñones. Entonces cada segmento digamos que es un organismo, y cuando va pasando lo que se está comiendo lo va, por decirlo, va depurando, Claro. pero en su cuerpo no quedan nada de microorganismos patógenos. También ya se han hecho estudios donde se ha observado que ni transmite enfermedades ni tiene ningún microorganismo. Entonces ya, obviamente en una galleta donde ya pasó una temperatura para llevar a cabo un proceso, pues entonces no hay ningún riesgo de microorganismos aquí patógenos. Eso es. Bueno, pues ¿hay algún comentario que quieras hacer antes de cerrar con esta emisión, Rebe? Ahorita nosotros nos encontramos por ejemplo, las vermicompostas. Yo creo que ya otra vez voy a tener que repetir, ya tenemos más de 12 años trabajando y ya estamos pasando ya a otra etapa, claro, donde, por ejemplo, las vermicompostas que estamos produciendo, estamos en trámite ya de registro de marcas, porque pues ya son productos de la institución, porque luego queremos hacer colaboraciones y resulta que otras instituciones pues finalmente se pueden llevar lo que a nosotros nos ha costado trabajo generar. Entonces ahorita tenemos en proceso 3 marcas ya de lo que es la vermicomposta de fresa, la de mango, y también de las galletas que están elaboradas con harina de lombriz. Ay, pues entonces ya, y de hecho todo el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con el Instituto Tecnológico aquí de Jiquilpan, con un alumno, y con este proyecto nosotros ganamos a nivel regional, quedamos en segundo lugar, nos fuimos a la nacional, quedamos dentro de los 5 mejores proyectos, y en Colima nos fuimos al de innovación, quedamos en segundo lugar otra vez. Entonces ya vamos pasando un poquito de hacer la investigación, ya queremos hacer pues también hacer transferencia, que es lo que nos falta, pues yo creo que aquí en nuestro centro. Muy bien, pues muchas felicidades, Rebe, y muchas gracias por tu participación en tu programa. Muchas gracias a todos por seguir aquí acompañando. Muy bien. Gracias. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.